Y yo Bueno, ya acá estoy. ya estamos en vivo vía Sí. Facebook, ya acá recibimos la señal. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Les saluda Olga Paredes, directora de Extensión Universitaria. Estamos en nuestra segunda jornada donde nos acompaña la doctora Nadia Ruiz, justamente invitada a raíz de una iniciativa de las estudiantes de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales, así que promoviendo también la iniciativa y la participación de nuestras estudiantes que están generando estos espacios de capacitación. Bueno, hoy la doctora Nadia Ruiz nos va a estar hablando sobre planificación en tiempos de crisis, súper importante y una continuación también de lo que estuvimos hablando el jueves pasado. Así que bueno, quiero presentar a la MBA, Nadia Carolina Ruiz Ferreira, que es egresada de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Asunción. Es magíster en Business Administration de la Universidad de La Coruña. Es magíster también en auditoría en la Universidad de Compostela, España. Especialista en auditoría graduada de la Universidad de Compostela también. Y asimismo estudió posgrado en suficiencia investigadora en la Universidad de La Coruña, España. Así que de vuelta a nuestra invitada, que estuvo muy solicitada en la jornada anterior, hubo muchísimas preguntas, muchísima participación, tanto vía Zoom como estamos ahora, como vía Facebook. Así que bueno, aprovechar la presencia acá de la doctora Ruiz, que tiene una amplia experiencia no solo en el ámbito privado, sino también en el público. Y bueno, muy agradecida nuevamente, doctora Nadia, por acompañarnos, por acudir a la invitación de nuestras estudiantes, ¿verdad? Muy empoderadas, muy participativas para generar este espacio, ¿verdad?, de formación. Así que muchísimas gracias, doctora Nadia, y te dejamos ya para que puedas conducir la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir un poquito la pantalla y vamos a empezar. El tema de hoy que nos toca va a ser... Un momentito. Uy, cerré un poquitito. Me esperan unos 5 segunditos para hacer que cerré algo que no tenía que cerrar. Buscando. Uy. Sí. Voy a volver a abrir un ratito. Cerré archivo y ahí cerré mi ponencia. Entonces voy a tener que volver a abrir un poquitito. Un poco lento, pero llegamos. Son las cosas de la virtualidad. Sí, justo cerré por accidente cuando estaba queriendo entrar en el enlace, parece. Cerré todas mis cosas por si era el problema de lentitud, cualquier cosa, y ahí cerré mi... Ahora vamos a entrar. 5 segundos y entramos porque está en la nube. Las cosas que hago están en la nube. Sí, que por cierto hay que promover el uso de Google Drive para que todos tengamos nuestras copias en la nube, que no se nos pierda nada. Ahí entonces vamos a abrir y ya estamos. Bueno, acá voy a presentar pantalla. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver acá. Compartir. Y ahí. Acá estamos. Bueno, en principio
Yo quiero hablar de las técnicas cualitativas porque normalmente en las clases ya se da herramientas y técnicas de planificación cuantitativas, pero vamos a mencionar entonces un poquitito de las más utilizadas hoy día, tanto de las técnicas cualitativas como de las cuantitativas, y después voy a mostrar una matriz, ¿verdad?, de métricas mínimas que necesitamos para poder evaluar y poder hacer una adecuada planificación estratégica, más todavía atendiendo la situación que estamos, ¿verdad?, que decíamos en tiempos de cambio, en tiempos de crisis. Pero digamos que para estos casos, atendiendo a las charlas que tuvimos la semana pasada, que decía que teníamos que pensar con la cabeza fría, ¿verdad? Entonces, y que teníamos que compartir las tareas y que teníamos que saber delegar, vienen las herramientas cualitativas como una opción para poder hacer esa tarea, ¿verdad? Esa tarea de trabajar en conjunto. O sea, solo no vamos a poder salir. Habíamos hablado la vez pasada de que en este caso las asociaciones de los empresarios, ¿verdad?, se agrupan para poder llegar a la negociación con el Estado para que la economía no se vea tan retraída por el problema de esta pandemia, sabiendo otra vez los rebrotes que hay en Europa y sabiendo que nosotros estamos tomando alternativas, que hay países que son, digamos, un poquito más rigurosos y que todavía no lo hacen. O sea, nosotros ayer ya abrimos la frontera, eso significa que si bien nuestra carga viral era baja, hoy puede volver a aumentar esa carga viral porque no hay garantía de que no vuelva a entrar el virus. Y más todavía de todas las naciones y de todos nuestros conciudadanos que están ingresando nuevamente o que quieren llegar al Paraguay porque perdieron sus puestos de trabajo en los otros países, ya sea de Argentina, Estados Unidos, que son donde tenemos más migrantes, y parte de Europa, ¿verdad?, entre ellos España. Entonces, en Estados Unidos y en España, si bien es cierto, están en un periodo saliendo del verano, van a ingresar en el invierno, ¿verdad?, o en el otoño, y la carga viral puede volver a ser pesada. Por eso que es importante nosotros no alejarnos de la programación que decíamos a 2, 3 años para poder continuar sosteniendo lo que es la empresa y la planificación. Habíamos hablado la vez pasada que teníamos que tener una solvencia financiera mínima de 6 meses, pero una proyección a 2, 3 años. Algunas técnicas cualitativas que nosotros usamos para realizar la planificación, no solo la planificación estratégica, sino también los diferentes tipos de planificación, planificación financiera, planificación operativa, planificación laboral, todo lo que queramos hacer dentro de la empresa. Entonces, tenemos varias herramientas, pero las herramientas que vamos a hablar hoy son las herramientas para la negociación principalmente. Entonces, estas herramientas que estamos hablando hoy, las técnicas cualitativas, son métodos no matemáticos basados en confrontaciones, comparaciones y consensos. La tendencia de hoy es el consenso. ¿Qué quiere decir el consenso? No es mayoría de votos. El consenso significa que si hay 12 personas, las 12 personas tienen que estar convencidas y salir convencidas de esa reunión, que la opción que se tomó tal vez no sea la más efectiva ni la más favorable, pero tal vez sea la más razonable para ese contexto, porque no hay una, como les comenté la vez pasada, una receta única. Nosotros podemos tener varias opciones y en algunas opciones hay sectores que pierden más y otros sectores que pierden menos. Habíamos hablado del ejemplo de la situación laboral de los colaboradores. O sea, ¿qué colaboradores tenían más riesgo de salir de la entidad? Otros de quedar suspendidos y otros de reducir, por ejemplo, la asignación salarial. Entonces, para que haya un consenso, se tiene que pensar que esa opción que se eligió es la que hoy más favorece, tal vez en esta situación, a la entidad, pero no tal vez sea la más positiva en términos económicos, porque decíamos que queríamos salvar la entidad para poder posteriormente volver a recontratar a nuestras personas. Entonces, vamos a hablar de los círculos de calidad y equipos de mejora. Lo primero que hay que hacer cuando hay
periodo de crisis, así como habíamos mencionado la otra vez, es construirnos hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Si a nosotros nos faltaba actualizar los manuales de procesos, los manuales de procedimientos, ¿verdad? El proceso es qué se hace, el procedimiento es cómo lo vamos a hacer, ajustar los perfiles, definir los puestos de trabajo, ajustar los contratos laborales, ajustar los presupuestos de costos, ajustar los presupuestos de ventas. Entonces es el momento en el que tenemos que crear los equipos de calidad, ¿verdad? O los equipos de mejora continua y crear el benchmarking, que es copiar lo mejor de otro. Entonces, como les dije, podemos tener referencia de otros países similares en el sector en que nosotros nos desenvolvemos y ver qué opciones o alternativas se dieron. Por supuesto, la diferencia entre un país desarrollado y el nuestro es que los países desarrollados tienen más apoyo estatal. En cambio, el nuestro tiene un poquito menos, pero no por eso no deja de tener. O sea que hay alternativas, se están creando leyes que la pandemia está obligando al Estado paraguayo también a actualizarse en ese campo. Entonces, estos comités o círculos que se crean tienen que ser no más de 3, 4 personas que estén enfocados a un área específico. Por ejemplo, vamos a hablar de equipo del talento humano. ¿Qué va a hacer este equipo del talento humano? Este equipo de talento humano entonces va a revisar las mejoras en materia contractual, el reglamento interno, adaptarlo al tiempo de teletrabajo, como habíamos dicho, porque si bien es cierto no existe todavía la figura en materia legal específica del teletrabajo en Paraguay, sí ya tenemos un espacio que se creó por esta situación de epidemia. Y son algunos elementos que necesitan ser tratados, el clima laboral, hacer un análisis FODA, todo organizado al talento. Entonces no se necesita más de 3, 4 personas y normalmente en una reunión se tiene que agendar qué se va a decidir. Estamos hablando de 3, 4 puntos. Cada punto no debe pasar de entre 5 y 10 minutos para poder exponer, lo ideal es 5 minutos, y los otros 10 minutitos o 8 minutitos queda para poder decidir qué acciones se van a tomar. O sea, de cada reunión tiene que salir una acción y esa acción cada 15 días se tiene que rever. Siempre para poder tomar la acción, o sea, tenemos que usar ese ciclo de mejora continua. Planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Qué quiere decir? Hay una reunión del equipo de talento. Esta reunión se conforma entre 3, 4 personas que pueden ser el encargado de recursos humanos, el encargado de financiero, ¿verdad? El abogado, si existe, el director general o el gerente general. Se deciden sobre 4 puntos y se agenda para poder inmediatamente derivar a donde correspondan las acciones y hacer una verificación a los 15 días a ver si se están tomando las medidas, si se están corrigiendo, si sale un producto. Por ejemplo, un nuevo marco de contrato a medio tiempo, contratos laborales de tiempo parcial. O qué otro tipo de incentivos se pueden hacer o hasta dónde se va a renovar o mantener la suspensión. Entonces son 4 o 5 temas que no deben de durar más de 1 hora, porque generalmente la máxima autoridad, ¿verdad? Los gerentes, los directivos, estoy hablando de gerentes cuando estoy hablando de CRL, estoy hablando de directivos cuando estoy hablando de SA, entonces no tienen tanto tiempo y por eso son estas reuniones. ¿Por qué periodo? Y yo creo que lo ideal es en principio cada 15 días durante 2, 3 meses y después sí ya se puede agendar una revisión cada 3 a 6 meses dependiendo de qué es lo que se está tomando como punto de partida. Lo mismo sucede con el equipo financiero, cuando estamos viendo los balances, las cuentas por cobrar, porque acuérdense que la planificación va a ser orientado siempre en estos 4 pilares de la entidad. En el caso de las empresas es comprar, vender, cobrar y pagar. Entonces vamos a estar enlazando en el tema de pagos. El área muy importante que siempre está a la cabeza es nuestro equipo humano. Por eso empezamos con recursos humanos, con talento humano, con capital humano, que hoy actualmente al equipo se le llama capital humano,
Posteriormente, entonces, vamos al área financiera a ver los gastos que podemos recortar, los ingresos que debemos recuperar. Por eso estamos hablando del recupero de clientes o de ajustes de los estados financieros de clientes que ya no van a poder pagar, que ya dicen, bueno, prefiero rescindir el servicio hasta que la situación mejore. Entonces, estos círculos de calidad tienen toda una reglamentación. Ustedes pueden ir buscando en internet, pero digamos que es uno de los elementos que ahora es más utilizado y, como les dije, se combina con otras herramientas como es la gestión por consenso. Ya voy a volver un poquitito acá. Vamos a ver el concepto. Entonces, ahí. Los círculos de calidad son un pequeño grupo de personas que se reúnen voluntariamente en forma periódica para detectar, analizar y buscar soluciones a los problemas en el área de trabajo. Entonces ahí estamos viendo los círculos de calidad. Estos equipos lo que buscan es la mejora con la participación constante de los integrantes de la empresa. Eso es lo que está el objetivo de esto. El otro elemento que se puede combinar con estos círculos justamente es la tormenta de ideas o brainstorming, que nosotros normalmente le llamamos, ¿verdad? Se lo conoce como lluvia o tormenta de ideas, en donde necesitamos la participación activa. Habíamos dicho que las tareas se tienen que dividir. Entonces, ¿qué mejor que los equipos de las áreas o de los procesos que estamos analizando son los que nos den las ideas para solucionar o para tratar de que un riesgo no se cumpla, ¿verdad? Por ejemplo, que caiga la venta o que los clientes se vendió, pero que hoy los clientes quieran devolver el producto porque ya no van a poder pagar, o que digamos que la gente diga que se busca otra alternativa, ¿verdad? En este caso, la refinanciación. Estábamos hablando la vez pasada del caso de las cooperativas que se fueron todo para refinanciación. Entonces, esa técnica es creativa y es utilizada para estimular la producción de un número elevado de ideas. O sea que la gente tiene que lanzar las ideas, todas las ideas, aunque les parezcan absurdas, porque hay ideas que tal vez dicen, no, es demasiado simple, es demasiado sencillo, tal vez no vale la pena que nosotros aportemos. No, todas las ideas son válidas porque a veces lo sencillo se puede realizar, es viable, como por ejemplo el caso del recupero de clientes, ¿verdad? Si hay clientes que no pueden pagar la totalidad, ¿qué podemos hacer? Podemos decirle, no importa, puedes pagar en cuotas más pequeñas con la idea de que no se pierda el cliente. Y voy al caso de las peluquerías, ¿verdad? Las peluquerías de la noche a la mañana se quedaron sin clientes y por lo general están en lugares alquilados. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, entonces se le dice, te voy a pagar, por decir, fijar un monto, en estos meses un 50% y voy a pagarte por semana en base a mis ingresos. Entonces, el inquilino está cumpliendo y en este caso el dueño está sabiendo entre quedarse sin inquilino y que el inquilino le pague un poquito a que no le pague nada. Bueno, esas son decisiones, aunque parezcan que no son muy acertadas, es cuestión de negociar. Por eso vamos siempre a la fase de negociación. La idea entonces es tratar de brindar soluciones a un problema. Y son ideas, o sea, imagínense, yo te voy a pagar en forma semanal. Yo tengo la intención de mostrarte de que yo quiero pagarte. Bueno, entonces acá tenemos, normalmente tormenta decimos porque necesitamos, ¿verdad? Pero conocido también como lluvia de ideas porque cada uno va a aportar de sí y vamos a decir qué podemos hacer. En este caso, se toma conocimiento de las deficiencias, ¿verdad? Y se buscan los elementos desconocidos para generar la armonía, ¿verdad? Acá tenemos entonces la idea que sale. O sea, tratamos de buscar ideas. Se puede dar muchísimo también en el caso de políticas de ventas. Sí, cómo vamos a pagar las comisiones, si vamos a dar unas bonificaciones. Ahí depende otra vez, como siempre digo, mucho del sector. O sea, si mi cliente es cautivo, no va a ser la misma forma de estimular las comisiones que un sector en donde los clientes son compartidos con la competencia. O sea, yo un cliente cautivo no puedo
pagar una comisión similar al que el cliente comparte con otras empresas. Entonces, por eso estamos hablando de ver, bueno, ¿dónde están las diferencias? ¿Por qué mi cliente tiende a irse más con mi vecino, ¿verdad? Que vende también el mismo producto. ¿Cuál es? Porque yo no tengo ese valor agregado. ¿Qué es lo que ellos tienen que yo no tengo y que necesito para que el cliente vuelva a mí? Ese es el ejemplo, por ejemplo, estamos viendo el caso de Tormenta de Ideas. Y como les dije, decisión por consenso. Esto es para mí la tendencia para las grandes empresas. ¿Por qué? Porque tenemos la junta de accionistas. Y basta con que alguien, un gerente del consejo del directorio o de la junta de accionistas, no esté de acuerdo con algo para que en ese lugar se genere un malestar y no podamos trabajar todos juntos. Entonces, cuando se toma una decisión, aunque no sea, como les dije, la más agradable, todos tienen que estar convencidos de que eso es la mejor opción para ese momento y nadie puede salir de esa reunión sin que esté conforme con esa decisión. No porque 4 decidieron, uno no está de acuerdo, no. Ese uno que no está de acuerdo hoy nos puede crear una situación, un malestar, ¿verdad? En el lugar de decisión. Empiezan a generar rumores en el WhatsApp, empiezan a generar ambientes con desgana. Entonces, tal vez en esa primera reunión no se llegue al consenso. ¿Qué se hace? Se para esa reunión y se decide volver a tratar de ahí a 2, 3 días. ¿Para qué? Para que las personas que quieren, digamos, llevar a aplicar una idea puedan darle el respiro a la otra persona para que las otras personas que no están de acuerdo puedan meditar. Y por supuesto se buscan también mejores argumentos de pro y contra. Entonces puede llegar hasta 3 reuniones esa situación. Las reuniones pueden ser día de por medio para no cansar y para que, pues, como le dije, puedan tomarse un respiro. Y ahí en este caso estamos hablando de, por ejemplo, algo tan drástico como que un accionista quiera irse, quiera hacer una disminución de capital porque cree que la entidad no va a resistir el periodo de COVID. O sea, son varias opciones. Por supuesto que ahí es lógico, la empresa de por sí ya está en una situación riesgosa, no necesita desprenderse de capital. Al contrario, tal vez podría haberse una opción de generar una ampliación de capital por si alguien quiera invertir. Entonces, ¿cómo generamos esas ideas? Solamente en una decisión por consenso, donde nosotros tratamos de que todos se alineen a la decisión que en su mayoría se decidió, como les dije, que era la mejor opción. Entonces es un proceso de decisión que no busca el acuerdo de la mayoría solamente, sino también persigue el objetivo de resolver y atenuar objeciones de la minoría para alcanzar la decisión más satisfactoria. La otra herramienta es el método Delphi, que es muy utilizado para proyectos. A ver un poco qué está pasando acá. ¿Me están escuchando? De repente parece que la señal es inestable. Sí, te estamos escuchando, Magister. Ah, bueno, gracias, porque acá Bueno, el método de dice es una técnica prospectiva para obtener información esencialmente cualitativa relevante a la futura posición, ¿verdad? Vamos a ver. Una cosa rara acá. Un grupo de expertos le observa por ejemplo, una dependencia y ve cuál es la decisión más favorable que se tiene que tomar para un caso determinado, ¿verdad? Entonces, tenemos el grupo de observado y el grupo de observador y se usa mucho en el tema de marketing y en el tema de selección de productos y de comercialización. Es una técnica utilizada también, como le dije, en la parte de proyectos, más que nada. Pero, en resumen, ¿qué hace la empresa cuando no tiene suficiente conocimiento? Le contrata a un grupo de expertos. El grupo de expertos puede ser multidisciplinario. Vamos a decir que la empresa creció de golpe, entonces de repente necesitan un abogado, un auditor, un asesor impositivo. ¿Qué hace? Esta gente se reúne, ven los focos de problemas y ¿qué hace? Se van y observan los ambientes en los que les toca para ver dónde puede estar el cuello de botella, porque el cuello de botella puede estar en alguien que toma malas decisiones, un jefe, puede estar en la desgana de los personales, puede estar
contratos que no están bien definidos. Por eso le dije un grupo de expertos. O sea, estamos hablando dentro de la entidad. Pero la otra opción que se usa mucho también es en la parte de selección de productos y mercadeo, marketing. La pecera. La pecera también es otra herramienta que se usa muy combinada con el consenso y con los círculos de calidad. ¿En qué consiste esto? Dice, es un foro de discusión que estimula y fomenta la participación enfocándose en pequeños grupos y permitiendo que gente que no es de grupo entre en esa discusión y salga. O sea, es una de repente se está tocando, vamos al ejemplo de por qué un producto no tiene salida de venta. Entonces, ¿qué hacemos? Se le llama a la gente que está desarrollando ese producto y ellos no saben, ellos desarrollan el producto. Entonces, ¿qué hace? Entra este experto, escucha lo que está haciendo este grupo de genios que quieren que el producto salga a la venta y sale otra vez de ahí. ¿Por qué? Porque este es un experto que viene de afuera. Entonces, en la pecera lo que se permite es que un extraño entre y salga en la discusión, pero son grupos pequeños. Entonces, permite que la gente que está ahí reciba ideas de afuera. Y a su vez la persona que entra un ratito y sale afuera perciba si existe alguna situación ahí que hace que no, la gente, digamos, que tanto confía y cree en ese producto que no se da cuenta de los errores que puede tener ese producto o de la comunicación que puede tener en este caso con los clientes, ¿verdad? Entonces son opciones. Y después tenemos otro que son los grupos para la toma de decisiones, ¿verdad? Que son grupos pequeños también a través de pequeñas votaciones, ¿verdad? Entonces son pequeños grupos de trabajo también, pero específicamente ya sobre puntos definidos, sobre puntos tratados, donde sencillamente ya tienen que dar el ok. En este caso es el nivel famoso de los accionistas, o sea, el directorio ya presentó todos los estudios, la investigación y solamente la asamblea de accionistas es el que tiene que decidir si va a llevar a cabo o no estas decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque requieren, por ejemplo, alguna inversión grande del activo. Son decisiones que no puede tomar el nivel directivo porque en las asambleas se define hasta qué punto el área directiva va a tomar posición sobre los activos de la empresa. Y en este caso en particular, en tiempo de crisis, realmente la asamblea accionista es la que tiene que estar activando. Las asambleas por lo general para decisiones de grandes inversiones o descapitalización tienen que realizarse por vía extraordinaria. Acuérdense que el problema que nos vio afectado también el COVID, que la mayoría de las grandes empresas, si bien tienen las transferencias generacionales digamos, de los dueños, siguen estando los dueños más antiguos con la mayor carga accionaria. Y fue un poco difícil, porque no estaba todavía nuestra reglamentación, que los accionistas mayores de 60 años puedan realizar, por ejemplo, una asamblea presencial. Y la Dirección General de Fiscalización de Sociedades, a través de la Dirección General del Tesoro, ¿verdad?, que es el órgano regulador, tuvo que flexibilizar el tema de las asambleas a través de lo que hoy estamos viendo como videoconferencias. Y esto sigue la tendencia, ¿verdad? Entonces, por eso justamente estamos diciendo, no le podemos dejar atrás a los grandes decisores, que son tal vez los que tienen digamos, la parte accionaria mayoritaria y que normalmente son 2/3, o sea, un tercio de la cantidad de accionistas, y sabemos que la mayoría de las sociedades anónimas de nuestro país son familiares. Entonces, no son muchos los dueños hoy de estas empresas. La negociación colectiva, bueno, acá ya estamos hablando a nivel de las personas, ¿verdad? A nivel de nuestros responsables, de nuestros colaboradores y qué ventajas podemos ofrecer, ¿verdad? Y siempre cualquier ventaja que sea por encima de la ley es un factor de ayuda de responsabilidad social empresarial, que también es un elemento importante cuando la empresa es grande. Entonces, hoy día, ¿qué pasó en el tiempos del COVID? Los empresarios ayudaron con la canasta familiar, por ejemplo.
hicieron que los colaboradores se le haga un complemento por el tema de la ayuda, porque quien más que menos en su familia sufrió gente que se quedó sin empleo. Entonces se hizo un esfuerzo mayor, más todavía, como le dije, la gente que está practicando lo que es la responsabilidad social, y entonces hicieron pequeños aportes de ayuda alimentaria, paquetes así como se hizo el tema de la ayuda escolar, ¿verdad? De parte del Ministerio de Educación que tienen siempre las criaturas. Bueno, en este caso, entre que el Estado tardó para poder proveer eso, las empresas que tienen un gran número de personas familiares, que tienen familiares a cargo, criaturas, tomó esa decisión. Y esas son, digamos, opciones que se pueden manejar bueno, ¿qué damos a cambio? Entonces, en la negociación colectiva lo que se fija es todo lo que está por encima de la ley, siempre y cuando también tenga un parámetro que estimule a la gente para que produzca más. Eso es lo que nosotros tenemos. Finalmente tenemos las técnicas cualitativas, que son las técnicas que normalmente se desarrollan en las aulas, por eso voy a pasar un poquito más rápido, pero no son menos importantes porque ahora después de eso quiero mostrar un poquitito las métricas. Entonces lo que nos dice son métodos racionales, matemáticos y lógicos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo use a partir de ahora tiene que ser con datos reales y tienen que ser con datos transparentes. O sea, no podemos estar incorporando datos de la empresa numéricos que no sean reales, porque nos afectan en la toma de decisiones, o sea, nos sirven para tomar las decisiones. ¿Cuáles son las rutas del camino crítico, ¿verdad? Los árboles de decisiones, las herramientas de Ishikawa? La mayoría conocen la teoría del pescado, ¿verdad? La espina del pescado, el diagrama de flujo, el diagrama de Gantt, ¿verdad? Entonces son algunas de las herramientas que nosotros utilizamos para poder hacer las diferentes planificaciones. En este caso, las redes PER son herramientas que se usan normalmente en proyectos, que lo que nos permite ver es la meta deseada versus lo alcanzado. Entonces se usan Microsoft Project, existen otras herramientas, pero en resumen es una gráfica que nos permite ver lo trazado versus lo realizado, ¿verdad? Y se combina con la ruta del camino crítico, la otra herramienta, ¿verdad? Acá está lo trazado. ¿Qué pasa si es que tomo otro camino, pero igual yo siempre quiero llegar a destino, ¿verdad? El árbol de decisiones es una combinación con el árbol de problemas. O sea, yo tengo que identificar cuáles son los problemas que impiden que yo, por ejemplo, pueda vender algo por internet. Vamos al ejemplo, la mayoría de las empresas tuvo que cambiar su visión y tuvo que llegar a vender, y entonces tendríamos que ver si íbamos a hacer a través de una página que ya se prepara para eso. Ahora, por ejemplo, hay una página de cambio, de trueque, ¿verdad? Ay, no me acuerdo bien el nombre de esa página. Habíamos hablado la otra vez de esas páginas que ya están creadas donde uno pone su local virtual y tiene toda la logística para llevar el producto. Entonces son dos páginas que ahora están muy de moda, que también llegaron las otras páginas de otro país que siempre estuvo, como Mercado Libre. Bueno, acá ahora nosotros tenemos ya otras páginas con nuestro idioma nativo. Y tomando ese árbol de problemas, ¿qué hacemos? Tomamos el árbol de decisiones. Entonces se construye ese árbol de decisiones, tiene una dinámica y es también, como le dije, utilizado con las otras herramientas. Sirven para representar una serie de condiciones y se toman las mejores opciones. Dentro de las herramientas de Ishikawa tenemos las más conocidas, que era la de espina de pescado, pero también tenemos las que son los gráficos, que es lo que usamos, ¿verdad? Los gráficos de barra, los gráficos de torta, los flujos, ¿verdad? Entre esos, las estadísticas. Entonces, no es una sola herramienta, sino son varias, y son estas herramientas combinadas con calidad las que nos ayudan a tener y precisar los datos que necesitamos para tomar las decisiones. Permiten un análisis útil para apoyarse
en las decisiones y siempre esas decisiones son más efectivas si es que visibilizamos a través de gráficos. Porque el tiempo que nosotros tenemos para convencerle a los jefes, señores, no pasa de 3 a 5 minutos, que para eso hay una herramienta que se llama la técnica del elevador, que es el elevator speech. Todas esas herramientas ustedes pueden buscar en internet. Entonces, nos permiten en forma gráfica tratar de defender la idea que queremos aplicar en 3 a 5 minutos. Si nosotros no logramos convencerle a los jefes en 3 a 5 minutos, ya es difícil. Entonces, acá citamos las 7 herramientas que son el diagrama de causa-efecto, las planillas de inspección, gráficos de control, flujogramas, histogramas, gráficos de Pareto y diagramas de dispersión. O sea, son varias las herramientas que tenemos. Entonces, el diagrama de Gantt es la proyección en el tiempo, que es lo que les dije, proyección a 6 meses, a 3 años, las tareas que vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar esta crisis. Es una herramienta útil que expone en el tiempo previsto las diferentes tareas que se va a hacer. Lo que la gente no quiere hacer es el diagrama de flujo gráfico. ¿Por qué? Porque toma tiempo. Pero como les dije, cualquier persona que viene a la empresa, digamos que le es más fácil visibilizar en forma gráfica que en forma leída. Existen los flujos narrativos y existen los flujos gráficos. Me dice una persona, y tenemos que hacer los flujos gráficos. Yo le digo, en la medida que la empresa crece, necesitamos cierta burocracia, un poquitito de burocracia, para dejar documentado de manera, como los equipos son altamente rotativos en algunas áreas, la persona que venga sea fácil que encuentre las tareas, lea y de fácil entendimiento y aplicación. Cuando es narrativo, tal vez lo que nosotros decimos no lo interprete de la misma forma la persona que llega, por la experiencia, por el conocimiento, pero el gráfico no está ahí, está clarísimo. Esa es la diferencia. Entonces, mínimamente tenemos que hacer un flujo narrativo, pero lo ideal es un flujo gráfico y eso conocen las áreas administrativas. O sea, una de las especializaciones y en las que se gana mucho cuando las empresas están en crecimiento es ser especialista en organización y métodos, que hoy se lo llama desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo les puedo decir? Desarrollo organizacional. Esa es la figura hoy. Tenemos entonces el desarrollador, que es el que entra en todas estas herramientas que tenemos y impulsan las áreas que se necesita implementar. O sea, las herramientas que vemos son herramientas de gestión financiera, herramientas del talento humano, herramientas para la producción, herramientas para el marketing y la comercialización. Acuérdense que los licenciados en administración de empresas tienen mínimo 4 especialidades, ¿verdad? En las que deben definirse. Hoy con el avance tecnológico tenemos también administración, ¿verdad? Con especialización en innovación, en tecnología, ¿verdad? El administrador, como le dije, especialista en producción, administrador especialista en comercialización, administrador especialista en finanzas, administrador especialista a ver, poco en la parte de inteligencia, ¿verdad? Inteligencia ya dentro de lo que es redes, ¿verdad? La parte de inteligencia en redes, que es toda un área nueva que se tiene que desarrollar. Entonces ustedes que se van a recibir en licenciado en análisis en administración de empresas, tienen que empezar a ver hacia dónde quieren especializarse. Entonces, uno de los campos en Paraguay que se necesita mucho y que tiene buen retorno económico son los especialistas en desarrollo organizacional. Eso es lo que podemos decir. Bueno, hasta acá es un breve resumen, ¿verdad? Al diagrama de flujo de procesos, que hoy dejamos de hablar de funciones y hablamos en procesos, de lo que necesitamos tener como conocedores para poder hacer una buena planificación, como le dije, desde la planificación estratégica hasta bajar a la planificación a niveles operativos. Teniendo esto, ¿verdad? Quiero pasar un poquitito, voy a dejar esto, voy a cerrar y voy a pasar a las métricas. ¿Están visibilizando las métricas? Hola.
No sé si se está Un escuchando. ratito, está un poco lento nuestro, creo, nuestras, Computadora. nuestras computadoras o el internet en sí. A ver, No están, ¿qué están visibilizando? Voy a en todo caso volver a compartir. Voy a volver a compartir. Ahí. sí, sí, Ahí ahora se estamos. ve. Sí, Bueno, exactamente. o sea, vimos aproximadamente entre 8 herramientas cualitativas y 7 herramientas cuantitativas, ¿verdad? Como les dije, las cuantitativas las que se desarrollan normalmente en los programas de la carrera de Administración de Empresas. Las cualitativas son lo que ustedes tienen como futuros profesionales que, digamos, ya desarrollar y son herramientas que se buscan en Internet, ¿verdad? Si bien se habla en forma genérica, a la hora de la verdad tenemos que ver la metodología de cada herramienta y aplicarlo. ¿Por qué necesitamos todas esas herramientas? Porque necesitamos tomar decisiones a partir de los datos que posee la empresa. Como yo les dije, es muy importante la métrica. Cuando nosotros vamos a ingresar recién a una entidad, estamos hablando de un gerente, lo mínimo que tenemos que tener idea o de un director son de los 3 últimos años. Eso es a lo bajo. Cuando decimos que la tendencia no fue brusca, pero imagínense ustedes que yo entre ahora en el 2021, ¿verdad? El 2020 es un año totalmente atípico. Realmente los años que me puede servir son 2018 y 2019. O sea, yo no puedo entrar en el 2021 y basarme solamente en la referencia al 2020, porque el 2020 es atípico y el 2021 puede volver a ser atípico. Entonces tengo que buscar. Cuando es un nivel superior, cuando estamos hablando de entrar en una empresa que tiene crisis, mínimamente tengo que mirar 5 años. O sea, que todo depende del escenario que yo voy a encontrar en el lugar donde voy a ingresar. Y si yo soy el dueño de la empresa o el accionista, voy a estar muy interesado en hacer un histórico de los datos, a ver si la empresa está teniendo o no una correcta evolución. Entonces, todos estos temas de métrica también se bajan de Internet. Este, por ejemplo, es una métrica que bajé yo de Internet. No me recuerdo ahora bien la página, pero en resumen era, como dicen ahí, informes financieros, métricas sobre informes financieros. Busquen algo así, van a encontrar un montón en Internet. Entonces, ¿qué trae esta métrica? Lo mínimo, yo soy el que tengo que cargar, pero ¿qué es lo que normalmente le interesa a la gente? Por un lado, la evolución de los ingresos, ¿verdad? ¿Cómo cayó o está los ingresos en relación a los años anteriores? Si se dan en cuenta, acá está mi año base. Bueno, hay veces que la entidad tiene un periodo estacional, entonces nosotros tenemos que analizar si esa entidad tiene periodo estacional. También nos interesan los beneficios, porque acá aparentemente, si ustedes se dan cuenta, tenemos mayores ingresos, pero acá nos está indicando que los beneficios bajaron. O sea, hay que conjugar, es como el diagnóstico del médico. Yo tengo que ver un montón de indicadores dentro del análisis. Yo no puedo solamente tener en cuenta un puntito. ¿Por qué? Porque no me va a dar la realidad total de la empresa. Entonces, uno de los elementos que tenemos que verificar son los ingresos en valores monetarios. Si la empresa es importadora, exportadora, tengo que hacer el juego guaraní-dólar, ¿verdad? Porque el dólar es la moneda de cambio, porque no es lo mismo la expresión en dólar por año que la expresión en guaraní. Acuérdense que hoy el dólar se disparó a 7.000 de la noche a la mañana. Entonces, en guaraníes yo puedo estar ganando más igual, pero en dólares yo dejé de tener ingresos. ¿Por qué? Porque hago la conversión y no es lo mismo un dólar a 6.400 que un dólar a 7.000. O sea, hoy yo tengo que esforzarme más para tener la misma cantidad de dólares que el año pasado, pero tal vez en guaraní estuve más. Entonces, señores, es muy importante saber en qué moneda nos manejamos normalmente. Cuando nosotros importamos o exportamos, nos manejamos en dos monedas. Intereses financieros. Si yo tengo un endeudamiento, también me interesa saber cuánto estoy generando de gastos o si yo
presto, ¿verdad? Cuánto estoy obteniendo de ingresos. Por lo general, las empresas productivas se endeudan, tienen un interés, entonces estamos viendo el porcentaje de endeudamiento. O sea, es importante endeudarse para la parte operativa. Yo recomiendo el endeudamiento para los gastos operativos. ¿Pero qué son los gastos operativos? La producción, señores, el servicio, ¿verdad? O sea, si yo vendo servicios, mi costo va a ser mi mano de obra. Si yo vendo productos, voy a tener que comprar esos productos y voy a tener un cierto margen de recursos humanos que va a ser costo, pero después también va a ser una parte administrativa, que es la parte de marketing, flete, o lo que sea. O sea, que hay que analizar el tipo de negocio. También nos interesa la depreciación y las amortizaciones. ¿Qué son las depreciaciones? Nosotros tenemos activos, esos activos pierden valor. Si yo tengo una empresa que es de fletes, mi mayor activo va a ser los transportes de flete. Cada cuánto se deprecian los vehículos, más todavía con nuestros caminos tan accidentados, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo una empresa que tiene un depósito donde coloca todos sus bienes a dedicarse a una empresa de transporte, ¿verdad? Y que transporta mercadería o que transporta otro tipo de bienes. Entonces, siempre de acuerdo al sector, yo voy a elegir 5 métricas que hacen referencia al valor de mi empresa. O sea, el hecho que yo tenga ingresos no significa que tenga que descuidar el valor patrimonial de la empresa y el desgaste o obsolescencia que tenga. Porque si yo tengo vehículos, yo tengo que saber que cada X años, por ejemplo, antes que se deprecie todo el vehículo, yo tengo que cambiar mi flota, mi parque automotor. Entonces, yo tengo, como le digo, vehículos de flete, vehículos que valen millones, así como los ómnibus, y tengo que ver que pueda ser reemplazable. O sea, yo tengo que darle un valor de venta. Y no es lo mismo comprar un vehículo que no tiene valor de reventa. Ustedes saben que la marca Toyota, Mercedes-Benz tienen valor de reventa y son valores de reventa en dólar. No así ciertos productos nuevos que están ingresando, que nosotros hacemos una inversión y sabemos que en 2 o 3 años esos productos no valen nada. Entonces, cuando se va a hacer la renovación tecnológica, la renovación del activo, también tenemos que ver en su valor de reventa, o sea, no comprar lo más barato y al final resulta que no tenemos un periodo de reconversión ni tenemos una ventaja adicional. La empresa nace y crece para generar utilidades, no para perder. Y por supuesto los beneficios operativos netos. Entonces, ¿cómo estamos hoy, verdad? Tenemos beneficios netos y tenemos beneficios operativos, ¿verdad? Estamos antes de impuestos, después de impuestos. Bueno, esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Lo que más me encanta de esto, como siempre les digo, son los gráficos, ¿verdad? Acá tenemos, que les dije, la tendencia de 5 años, tenemos el porcentual y tenemos la flechita que genera, ¿qué significa? Relación, diferencia año actual versus año anterior. Siempre año actual, año anterior. Y las flechitas en rojo las bajadas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que mirar un poquitito si esos colores rojitos son o no afectan o no realmente, y los porcentajes. Cuando los porcentajes son drásticos, ahí tendremos que entrar a analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? En este caso dice, por ejemplo, importación de activos fijos. Si se dan cuenta, acá no hubo ninguna importación. Normalmente importar activos fijos significa importar una maquinaria que nos sirva a nosotros para producir. El hecho que no estamos importando, ya tenemos que ver si hay una política de cada 2 o 3 años importar. Si existe esa política, no va a haber problema con este rojito. Pero si nosotros cada año estamos importando, estamos renovando productos, estamos renovando nuestro activo que genera la parte operativa, sí nos tiene que importar ese rojito, ¿verdad? Compras locales, bueno, tal vez no compramos externamente y nos salió más barato hacer compras locales, ¿verdad? Acuérdense de que también puede darse una ventaja competitiva. Entonces, vamos analizando. ¿Qué es lo que podemos analizar? Bueno, este modelito decía que hasta 25 métricas del total del balance, y nosotros como administradores primero tenemos que saber leer un balance. Yo les recomiendo que estudien o vuelvan a estudiar si de repente no se acuerdan.
vayan a esos cursitos de cómo interpretar un balance, porque de ahí vamos a extraer los principales números para poder proyectarnos en los siguientes 3 a 5 años, porque la planificación estratégica que decimos es una construcción a mediano plazo, ¿verdad? Mediano plazo estamos entendiendo 3 a 5 años. Más todavía si es industria, la industria se van a 15, 30 años. Pero si estamos en el sector servicio, tal vez 5 años ya sea a largo plazo y tal vez 3 años ya sea a mediano plazo. Pero lo ideal es que nosotros tengamos una proyección de 3 a 5 años. Entonces buscamos ingresos, gastos, depreciaciones, intereses. Esos son los primeros 5 que están arriba. ¿Qué nos interesa también? Los impuestos, ¿verdad? ¿Qué tipos de impuestos estamos pagando? Beneficios después de impuestos, remuneraciones, aporte patronal. Esos son impuestos que nosotros estamos pagando. Estos son datos que nos piden normalmente el fisco, gastos menos remuneraciones de existencia final en mercaderías. A mí me interesa también ver qué me controla el fisco, porque sencillamente está controlando nuestro nivel de rentabilidad y ellos ya tienen los datos estadísticos de los 3-5 años. Entonces nuestra tendencia tiene que ser razonable, tiene que ser, si cambiamos y tenemos un nuevo producto, bueno, se supone que tenemos que tener más ventas, ¿verdad? Existencia inicial y existencia final de mercaderías y de materias primas, ¿verdad? Se supone que nosotros tenemos que tener un stock. Acá tenemos entonces de repente un stock superior. Tenemos que ver entonces si realmente vendimos más y solamente estamos haciendo crecer la empresa o estamos teniendo algo que no está estoqueándose o que no está teniendo salida o rotación y que a la larga ustedes saben que no tiene que quedarse mucho tiempo porque ese es dinero parado. Compras locales, deudas comerciales, deudas bancarias, endeudamiento principalmente. Entonces, vemos primero nuestros activos, cómo están nuestros activos, cómo están protegidos. Vemos los gastos que generan el día a día de la entidad, ¿verdad? Los ingresos operativos. Y vemos el nivel de endeudamiento. Y la tendencia es lo que nos está indicando si medianamente tomamos o no buenas decisiones, ¿verdad? En este caso, los grafiquitos que nos están indicando. ¿Dónde se cargan todos estos datos? Bueno, tenemos entonces la herramienta que nos permite cantidad de personal. Nos interesa saber el dinero que estamos produciendo, ¿verdad? Cuántas personas tenemos, aparte de los que toman las decisiones y el nivel de endeudamiento de nuestros clientes. Este punto, por ejemplo, en el 2020 se puede llegar a triplicar por el COVID, entonces hay que tomar decisiones como les dije, anular las facturas para hacer financiamiento a más cuotas o mandar a gestión judicial porque el producto realmente estamos hablando de montos mayores. Entonces la política para enviar a gestión de cobro por vía judicial es una decisión importante que se tiene que tomar, se tiene que estar tomando en estos meses para hacer la depuración de balance, porque si no después se está pagando más impuestos de lo que corresponde. Entonces son decisiones. ¿Y quién tiene que tener esos conocimientos? La gerencia general. O sea, si bien es cierto, el contador te puede dar estos datos estadísticos, el auditor te exige que vos tengas estos datos no están para solamente efectos positivos, están para ser tomadas las decisiones. Entonces, cuando tenemos montos grandes, nos interesa. Acá, por ejemplo, tenemos algo positivo. Se tomó una política de recupero de clientes. Y acá que vemos, entonces, se está cobrando más, ¿verdad? En época del COVID, ¿cuál era una decisión? Vender más al contado que a crédito, porque tenemos que tener efectivo. Entonces, bajamos un poquito los precios, pero vendemos más al contado y tenemos menos morosidad. Entonces, esto significa que las decisiones fueron tomadas adecuadamente. Tenemos una reducción del 50% para contrarrestar un probable endeudamiento de estos clientes y que estamos acá teniendo una contención. O sea, la idea es no superar un 5 o un 10%. Entonces, estos parámetros que están acá son las decisiones que tiene que tomar el área gerencial para poder mantenerse o contenerse en esta época. Y si los datos no están actualizados, famoso no se le exige al sector administrativo que tenga los datos, entonces ustedes toman decisiones, como yo digo, a ojo cerrado. Siempre tengo una empresa cliente, ¿verdad? Y pedí así unos datos y me preguntaron en su momento, ¿y cómo estamos?
Y la verdad que están bien, porque a ojos cerrados ustedes se están yendo, ¿verdad? Pues yo no tenía los datos y era por la experiencia que tenía el dueño, ¿verdad? Quiere decir de que si se tienen los datos numéricos, se van a tomar mejores decisiones y el crecimiento de la entidad va a ser exponencial. O sea, en la medida, y yo les doy por experiencia práctica que yo tengo, mis años de trayectoria como asesora, ¿verdad? De varias empresas, estoy hablando aproximadamente de casi 20 años de asesora, crecimientos exponenciales de las entidades de acuerdo a su área de negocio, en reducción de costos por año, un 30% sin, digamos, crear una desestabilización o un efecto negativo dentro de la entidad en el sentido del clima laboral. La empresa puede reducir sus costos en un 30% solamente controlando mejor y aumentar o incrementar sus ventas inclusive hasta un 300%. ¿Por qué? Porque tiene datos numéricos con qué basarse para tomar decisiones. Por eso son importantes. La entrada de los datos, si se dan cuenta, entonces acá decidimos cargar todas las, digamos, las métricas. Y como les digo, mi posición, cuando yo voy a entrar a analizar, son mínimo 5 años. O sea, yo puedo cargar más años, sí, pero lo mínimo son 5 años. Cuando yo entro a verificar, como le dije, cualquier tipo de entidad, lo mínimo que pido son 3 años. Ahora, si tienen estadística de más de 3 años, mejor todavía. Y con esto, cualquier asesor que ustedes necesiten, si ustedes tienen la estadística, le va a dar. Imagínense acá. En mi caso, cuando la economía es estable, yo inclusive, porque les comenté la vez pasada que las economías crecen o varían cada 7 años según las estadísticas a nivel internacional y más todavía en países desarrollados, a mí me interesa una estadística de 7 años y saber los cortes. O sea, yo sé que después del 2020 hay un antes y un después. En una economía normal se desarrolla en 7 años. En una economía con ciertos altibajos se desarrolla en 9 años. Esa es la tendencia. O sea, nosotros tenemos que conocer que las estadísticas no mienten siempre y cuando los datos que se carguen sean los correctos y sean los que deben ser, ¿verdad? Porque hay gente que le encanta poner en los números lo que desea y nosotros estamos para tomar las decisiones sobre lo que hoy tenemos para llegar a donde deseamos. Y por supuesto, entonces acá, como tenemos 25 métricas, como les dije, de entre todo lo que elegimos en una empresa en particular, o sea, yo, ¿qué hago? De acuerdo al tipo de empresa y de acuerdo al sector, yo elijo qué datos me interesa del balance y voy cargando y no más de 25. ¿Por qué? Porque eso son las, como le dije, las recomendaciones que se usan a nivel internacional. Como le dije, esto está en internet. Lo que yo hice fue, bueno, es interesante, voy a probar, pruebo en las empresas, le dejo esto para que esto ya carguen ellos. Y entonces cuando hay algún problema, tenemos que sacarle del apuro que le digo yo, pásenme sus métricas a ver cómo estamos. Las métricas pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales, sí. Para salir de cuadros críticos, yo siempre hablo que las reuniones tienen que ser como mínimo mensuales o bimensuales y cuando la entidad va bien, se va a trimestrales, semestrales, anuales y por supuesto el asesor entra y sale para apagar los incendios, ¿verdad? Porque la figura, por ejemplo, el caso que siempre digo, el caso de los universitarios, es para ser líderes, para ser empresarios, para ser gerentes, pero no para ser empleados. Entonces yo les recomiendo a ustedes que lean, que estudien, que utilicen las herramientas que están en internet, que seleccionen las que más se ajustan y que vayan profesionalizándose. Las capacitaciones siempre son muy importantes para poder ver lo que hay en el mundo. Y acá, por ejemplo, como les dije, es la carga en los años y la elección, en este caso, donde yo quiero que esté y cuáles son los montos. O sea que traigo esto de un balance. Y es solamente eso lo que quería mostrar, entonces quería dar oportunidad a las preguntas.
Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos entonces a iniciar las preguntas. Muy interesante el tema. Bueno, tenemos unas consultitas en Facebook, hay muchísima más participación Sí. siempre. Están conectados alumnos y ex alumnos también, por lo que veo. Cindy González, ex alumna de la UMA, ¿verdad? Está participando y pregunta si el e-commerce formaría o no parte de una estrategia de planificación. Sí, justamente le estaba diciendo la especialización en innovación. O sea, hoy tenemos business to business, business to commerce, commerce to commerce. O sea, la verdad que eso ya, como le digo, en los países desarrollados se practica hace muchos años. Entonces nosotros podemos trabajar con alianza, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos trabajar en relación directa con el cliente es business to commerce. Pero si queremos trabajar con alianzas estratégicas, como yo les comenté la vez pasada, para poder vender a nuestro público objetivo entre dos productos que no son contrarios entre sí, sino que son complementarios, entonces también podemos hacer esa opción de business to business y así sucesivamente. O sea, sí forma parte, hoy con más razón porque estamos entrando en la era tecnológica y es ya una especialización de lo que es la licenciatura en administración de empresas, ¿verdad? Creo que se llamaba algo así como, sí, algo referente pues hoy a lo que es innovación, desarrollo, investigación y deontología, o sea, I más D más I más D. Esa es digamos, el área donde va a entrar el e-commerce y es la tendencia actual. Bueno, Fernando Franco pregunta si usando la tecnología, en la actualidad seguramente, se puede desarrollar una mejor planificación. Justamente es lo que le estaba indicando. Existen muchos software gratuitos y algunos pagados que nos traen ya cargar un Excel anidado, ¿verdad? Un Power BI, ¿verdad? Lo que hoy usamos mucho es ya un Excel con programación. Yo siempre dije de que la gente que está en el área de empresariales tiene que tener conocimiento de planillas electrónicas y bases de datos, o sea, mínimamente Access, que es el tema de Office, de Microsoft Office, si bien existen otros software de licencia gratuita para el apoyo de la ofimática. Entonces, hay muchas herramientas en Internet sobre planificación estratégica, planificaciones operativas, y es importante que nosotros primero probemos con algunas, como les mostré, gratuitas, y después en la medida que nos sirven, veamos los paquetes que hay a nivel internacional y a nivel nacional, y la mayor posibilidad de que esté ya informatizado, por más pequeño que sea la entidad, nos permite a través de un app saber hoy cuánto vendimos. O sea, hoy podemos tener 2 o 3 sucursales, se cargan los datos en un pequeño programita de Excel que les dije con Power BI, y eso después lo pasamos a un app que nosotros mismos lo podemos desarrollar porque hay cursos cortos para eso, y ya le decimos a nuestros colaboradores que nos carguen las ventas, que nos carguen algún otro dato que necesitamos, y día a día nosotros ya podemos estar teniendo los datos para la toma de decisiones. Entonces, cuando más conozcamos de tecnología o tengamos una persona que nos ayude en esos aspectos, va a ser mucho más, porque hoy las decisiones se toman 24 horas en línea. ¿Qué pasa? Hoy los supermercados están cerrando a las 8 de la noche, ya los asientos se generan en forma automática en el sistema, y para las 8:05 el gerente ya tiene todos los datos de todo lo que se vendió de productos para el estoqueo, ¿verdad? Para el just in time, todo lo que se compró con tarjeta de crédito, todo lo que se ingresó en efectivo. O sea, hoy es dinámico, hoy prácticamente la información no se duerme, y cuando más grande la entidad, más, digamos,
depende más de la tecnología. O sea, inclusive después ya necesitamos generadores. Entonces sí es importante el uso de la tecnología y conocer las herramientas digitales que nos permiten tener en el momento la información para la toma de decisiones. Moni Obregón Leite hace un comentario. Dice, el elevator pitch es una herramienta práctica que debemos llevar a la práctica, más cuando se precisa vender de manera directa o conseguir aliados estratégicos. ¿Nos podrías hablar, Legalmente, Magito, de eso? sí, el elevator speech nació bajo esa figura de querer vender, o sea, ¿qué es lo que nos da el ejemplo? Nos da una técnica que entra el que quiere vender la idea en el ascensor con los potenciales compradores y tiene 5 minutos para convencerle en el tiempo que la persona sale de ese ascensor. Y había una película que usó esa herramienta que se llama, creo que secretaria ejecutiva, con la ex esposa de Antonio Banderas, bueno, Melanie Griffith, para que ustedes vean cómo inclusive en la televisión está esa herramienta. Y hay muchísimo en internet. Esa herramienta es para vender ideas, sea cual fuera. O sea, yo quiero montar una planta de producción porque considero que se tiene que renovar, ¿verdad? Vamos a decir que queremos renovar. Entonces yo realmente tengo 3 a 5 minutos más para convencer. Eso es lo que nos dice. Entonces tenemos que irnos al grano. Sea para vender un negocio, sea para vender una idea, sea para vender un producto. Y es una técnica que todos tenemos que practicar. Y en el día a día, cuando queremos solucionar un problema y tenemos una probabilidad de respuesta, esa es la herramienta que vamos a utilizar. O sea, a mí me tocó. Primero hay que conocerle al que le vamos a hablar, ¿verdad? Yo siempre digo, hay que vender lo que ellos quieren comprar, no lo que nosotros queremos vender. ¿A qué me refiero con eso? Voy al ejemplo del currículum. Cuando a uno se le va a contratar, no es que yo tengo que poner lo que yo considero que yo tengo o soy más habilidosa, sino yo lo que tengo que leer es qué es lo que ellos están buscando de ese perfil, ¿verdad? Si es un perfil, por ejemplo, y voy al ejemplo, es un perfil de gerente de comercialización. O sea, yo lo que tengo que rescatar son los puestos en donde yo me desempeñé en esa área y no rescatar puestos donde me desempeñé en producción, porque a ellos no les interesa producción, a ellos les interesa comercialización. Entonces, tal vez yo tenga mucha experiencia en producción, pero ellos quieren comercialización, entonces voy a rescatar eso de comercialización. A eso se refiere el elevator speech. Entonces, cuando yo voy a vender lo que venda, tengo que pensar en cómo o qué ellos quieren comprar de mí, no lo que yo quiero ofrecer o lo que yo tengo. Tampoco significa mentir. Entonces, esa técnica es muy utilizada en todos los niveles, inclusive para conseguir empleo. Esa es la teoría. Y la otra teoría es que tenemos menos de 3 minutos para convencer y que tenemos que irnos al grano. Me fui una vez en una empresa y había un problema de control interno. Entonces me pregunta el dueño de la entidad, ¿dónde está el problema? Entonces me fui, hice una entrevista, un relevamiento y encontré dónde está el problema. Le dije en 2 palabras dónde estaba el problema. Y entonces me dice, ¿qué tenemos que hacer? Y le dije 3 líneas de lo que tenemos que hacer. Y que dijo, a ponerse en marcha. O sea, hoy el empresario no tiene tiempo para que divaguemos. Entonces nosotros tenemos que ser claros, breves y concisos. Practiquen el elevator speech porque esa es la técnica que les va a ayudar para poder llegar hasta donde quieren alcanzar su meta. Muy interesante. Acá los compañeros están admirando todo tu conocimiento, muy instructivo la ponencia. Gracias, Magíster, te agradecen. Excelente tu explicación, muy interesante, excelente. Acá hacen comentarios, también tenemos unas cuantas consultas. Excelente, súper interesante. Yo también tengo mi consulta como estudiante también y vamos a terminar con la mía porque nos Bueno, no hay estamos problema. Sí, alargando. ya pasamos. Eh, Sí. ya pasamos. Bueno, dentro de la planificación estratégica, ¿verdad?
es fundamental también el área humano, ¿verdad? Esa relación sana que deben tener los funcionarios con los gerentes directivos de una empresa. O sea, forma parte de la planificación estratégica esa relación. Sí, nosotros, yo siempre recomiendo cuando se va a hacer una planificación estratégica visual, ¿verdad? Cuantitativa, utilizar la herramienta cuadro de mando integral, Balance Scorecard. La herramienta Balance Scorecard nos permite dividir la planificación en 4 perspectivas. La primera, la perspectiva financiera. La segunda, la perspectiva cliente. La tercera, procesos internos. Y la cuarta es aprendizaje y crecimiento. No es la menos importante, es la base. O sea, cuando nosotros estamos pensando la base de nuestra empresa, abajo, ¿qué está? Está todo el factor humano, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra base. ¿Qué nos permite el análisis bajo la herramienta cuadro de mando integral? Nos permite seleccionar 4 o 5 indicadores nomás por cada perspectiva. Si se dan cuenta, acá yo tenía unas cuantas métricas por cuentas contables, ¿verdad? Pero si ustedes quieren potenciar eso, clasifiquen esas cuentas por perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál va a la perspectiva aprendizaje y crecimiento, que es la perspectiva talento o capital humano? ¿Cuál va a la perspectiva capital estructural, ¿verdad? O procesos internos, porque ahora dividimos la organización en capital humano, capital estructural, ¿verdad? Capital intelectual. ¿Cuál va a lo que es los clientes, ¿verdad? Y cuál es lo que va a la perspectiva financiera. Aparte de los indicadores, ¿verdad? Uno de los indicadores importantes para la parte de atención al cliente es la parte de la calidez humana. O sea, ¿por qué el cliente vuelve? La otra vez habían preguntado cómo podemos hacer que nuestros clientes vuelvan. La única forma que el cliente vuelva a comprar es que se le trate bien y que el producto sea bueno. Pero el producto bueno también podemos encontrar en otro lado. O sea, podemos vender el mismo producto. Yo les recuerdan que les dije que hay áreas de sectores productivos en donde, y más todavía si la empresa no es la que transforma, vendemos el mismo producto, vendemos la misma silla, vendemos la misma mesa. La forma es, la diferencia es la forma de vender. Ni por más que sea en línea, algo tan simple como saludarle amablemente a la persona siente y percibe, porque nosotros somos sensitivos y somos muy sensibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice hoy? Hoy el marketing nos dice que tenemos que tener el face to face, el cara a cara con el cliente, por más que estemos en línea, y que tenemos que cuidar la sensación que le damos al cliente. No es lo mismo decir, buenos días, señor fulano, ¿en qué le puedo ayudar? Por favor, disculpe la demora, decir, hola, voy a ver, espera un rato. O sea, la forma de tratarle al cliente, aunque no sea el face to face, hace la diferencia. Entonces, es muy importante el capital humano. ¿Y qué se busca dentro del capital? Entonces, el trato del cliente, la celeridad que se le da, la calidad en el tiempo de espera. Por eso que ustedes, si se dan cuenta, en el call center dice, a pesar de que no tardaron mucho, dice, disculpe la demora. Siempre primero empezamos con la disculpa, vamos a tratar de ayudarle, dejamos su requisito y otro elemento muy importante, volver a llamarle después al cliente del retorno para saber qué pasó. Todo eso no se va a conseguir si el ambiente no es agradable. Entonces, tiene que haber un ambiente armonioso cuando se va a trabajar y eso se trabaja literalmente, ¿verdad? Se trabaja cuando se va a hacer lo que hoy se conoce como coach, ¿verdad? O sea que hoy tenemos asesores para que el ambiente sea un clima laboral favorable, porque si los clientes internos, que son nuestros personales, están contentos, se va a ver en el trato al cliente externo, que es el que da vida a la empresa. Y la base para que el cliente externo vuelva es este cliente interno que tiene que tener la empatía y que tiene que tener el sentido de pertenencia en las entidades. Exactamente. Sin dudas, es fundamental
el trato siempre con la gente, el factor humano, como se dice, es importante. Y Magíster, te agradecemos desde la UMA y los alumnos de Administración de Empresas del quinto año. Estamos muy agradecidos contigo por este tiempo y por los encuentros que tuviste con nosotros y con todos los alumnos de la UMA. Y muy agradecidos porque en realidad pudimos exprimirte y adquirir a través de tus conocimientos, ¿verdad? Aprendimos bastante y hablo por el grupo en general. Me imagino que los demás compañeros de la UMA también. Y con esto queremos dar por terminado nuestro segundo encuentro y muy agradecidas nuevamente. Y estamos a las órdenes para vos y espero que, que también contemos contigo más adelante. Y como siempre, gracias a la UMA por la oportunidad y estamos para apoyarnos, siempre estoy diciendo. La idea es que todos podamos brindar un mejor servicio y un servicio de calidad, porque la sociedad lo formamos todos. Y yo siempre digo que el universitario tiene doble responsabilidad porque sabe más, porque tiene las herramientas. Lo que tiene que tratar es de llevar a la práctica y no desalentarse, porque siempre digo, la carrera que tenemos no es de velocidad, es de resistencia y últimamente generar empatía en este contexto tan delicado como es el tiempo de crisis. Muchas gracias y éxitos para todos y dentro de poco futuros colegas, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.